Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Vicente Estrada había aprendido a leer el silencio de la misma forma en que otros hombres leen libros. En su trabajo como investigador de accidentes industriales, los espacios entre las palabras a menudo revelaban más que las palabras mismas. Pero el silencio en su propia casa se había vuelto algo diferente últimamente, algo denso y pesado, como una tela empapada en agua. Estaba sentado en su oficina en el segundo piso de su casa en las afueras de la Ciudad de México, revisando expedientes en su laptop. A través de la ventana, podía ver las hojas de octubre esparciéndose por la entrada. El Mercedes de su esposa Celia salió, seguido de cerca por el Lexus de su madre, Rosa. Se habían convertido en un ritual cada sábado por la tarde durante el último año. Desde que supuestamente empeoró la condición de Emilia, su hija de 8 años, ciega de nacimiento, según le decían a todos. Recordaba el día en el hospital cuando los médicos dieron el diagnóstico, como Celia se había derrumbado en los brazos de su madre, como Rosa lo había mirado con esos ojos calculadores, como midiendo su reacción. Vicente cerró su laptop y bajó las escaleras. Emilia estaba sentada en su lugar habitual en el sofá de la sala, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos mirando a la nada. Usaba los lentes oscuros de marca que le compraron, los marcos de diseñador costaban más de lo que debían. Celia insistía en ellos. «Hola, mi vida», dijo Vicente acercándose despacio. «Ahora estamos solos. Mamá y abuela fueron de compras». Emilia no se movió. Nunca lo hacía cuando había otras personas. La niña ciega perfecta, dependiente e indefensa. La puerta principal se cerró por completo con un clic. La cabeza de Emilia giró bruscamente hacia el sonido. Se levantó, no con los movimientos cuidadosos y vacilantes de una niña ciega, sino con el movimiento rápido y seguro de alguien que sabía exactamente a dónde iba. Caminó directo hacia él. Sin extender las manos, sin incertidumbre en sus pasos. El corazón de Vicente latía con fuerza. Emilia levantó las manos y se quitó los lentes oscuros. Sus ojos, brillantes, claros y enfocados, se clavaron en los de él. «Papá», susurró, con voz urgente y pequeña. «Puedo ver. Siempre he podido ver». La habitación pareció inclinarse. Vicente se arrodilló, poniéndose a su altura. «Emilia, ¿qué?» «Escúchame». Sus pequeñas manos agarraron su camisa. «Tienes que salir de esta casa antes de que regresen». «He visto cosas terribles, papá. Cosas terribles. Creen que no puedo ver porque se supone que soy ciega». «¿Qué cosas?» «Emilia, no entiendo». «El closet de mamá. El que tiene llave en su habitación. Sé dónde esconde la llave». Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. «Revisa y entenderás todo». «Pero papá, prométeme. Prométeme que serás inteligente con esto. Son peligrosas. He estado fingiendo por tanto tiempo porque tengo miedo». Vicente abrazó a su hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «¿Cuánto tiempo has estado fingiendo?» «Desde que tenía 5 años. Desde que los escuché hablar una noche. Desde que me di cuenta de que ser ciega me mantenía a salvo». Se separó un poco y lo miró con ojos que tenían demasiado conocimiento para una niña de 8 años. «Creen que no puedo ver lo que hacen, a dónde van, con quién se encuentran. Pero yo veo todo, papá». «¿Todo? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque también te vigilan a ti. Mamá revisa tu teléfono y tu computadora. La abuela te sigue a veces. He visto su coche detrás del tuyo. Siempre están escuchando». Miró hacia las escaleras. «El closet, papá». Tercer cajón de su cómoda, pegada debajo con cinta. «Ahí está la llave». Vicente se levantó, su mente de investigador ya catalogaba las implicaciones. 3 años. Su hija había fingido ser ciega durante 3 años. Las citas médicas, los especialistas, los tratamientos caros, todo presenciado por una niña que veía perfectamente. «Quédate aquí», le dijo. «Si regresan temprano, mándame un punto a mi teléfono. Nada más».
Emilia asintió y se puso de nuevo los lentes. Volvió a su posición en el sofá. La transformación fue inmediata e inquietante. Se convirtió otra vez en la niña ciega indefensa. Su lenguaje corporal cambió por completo. Vicente subió las escaleras al dormitorio principal. Sus manos estaban firmes al abrir la cómoda de Celia, la misma firmeza que lo invadía en las escenas de accidentes cuando debía documentar tragedias con precisión. La llave estaba exactamente donde Emilia dijo que estaría, pegada con cinta aislante en la parte inferior del tercer cajón. El closet en cuestión era uno de tipo walk-in del lado de Celia en el dormitorio. Nunca cuestionó por qué lo mantenía cerrado. Ella decía que era por seguridad para su ropa cara. Lo había aceptado como había aceptado tantas cosas pequeñas a lo largo de los años. La llave giró suavemente. La puerta se abrió. Al principio, Vicente no entendió lo que veía. Cajas, archiveros, un escritorio con una laptop. Parecía que habían metido una oficina dentro de un closet. Luego empezó a abrir cajones. El primer expediente que sacó estaba etiquetado Emilia Médico. Dentro había documentos que le helaron la sangre, reportes médicos falsificados, notas detalladas en la letra de Celia sobre síntomas que Emilia debía mostrar, información de contacto de profesionales médicos corruptos y pagos. Cientos de miles de pesos en reclamos de seguros por una niña ciega que veía perfectamente. Pero eso era solo el principio. El segundo expediente estaba etiquetado Vicente Contingencia. Dentro había un dossier sobre él, cada detalle de su vida, sus rutinas, su trabajo. Pero lo más perturbador eran las páginas de notas sobre accidentes industriales, específicamente los que él había investigado. Junto a cada uno había una cantidad en pesos y un nombre, Rosa Ayala. El teléfono de Vicente tenía una aplicación que le permitía fotografiar documentos y compilarlos en PDFs. Trabajó metódicamente fotografiando cada página de ambos expedientes. Su entrenamiento como investigador tomó el control, evidencia, cadena de custodia, documentación. Luego encontró el tercer expediente, seguro de vida, Vicente Estrada. Su propia póliza de seguro de vida por 90 millones de pesos. Celia era la beneficiaria, pero adjuntos había documentos que nunca había visto, pólizas adicionales que nunca firmó, falsificaciones, se dio cuenta al mirar las firmas, su letra, pero no del todo correcta. En total 180 millones de pesos. Y debajo de esas pólizas, notas detalladas sobre accidentes en sitios industriales, sus sitios de accidentes con fechas futuras. Vicente sintió que el mundo se reducía a un punto. Planeaban matarlo. Hacer que pareciera un accidente en uno de sus sitios de investigación. Rosa debía tener contactos en la industria. El expediente mostraba pagos a gerentes de sitio, inspectores de seguridad y operadores de equipo. Sus manos temblaron mientras fotografiaba los documentos. ¿Cuánto tiempo habían estado planeando esto? ¿Qué tan cerca había estado de morir sin saberlo? El último cajón contenía algo completamente diferente, un diario. La letra de Rosa, inconfundible y precisa. Abrió una entrada al azar de 2 años atrás. Celia ejecutó el fraude médico perfectamente. La ceguera de Emilia ahora está documentada ante múltiples especialistas. Los pagos de seguros asegurarán nuestra fundación. La fase 2 requiere más paciencia. La muerte de Vicente debe parecer natural en su industria. Un desafortunado accidente durante una investigación. El momento debe ser perfecto. Hemos esperado tanto tiempo. Podemos esperar más. Las pólizas de seguro de vida están en su lugar. Su confianza en Celia es absoluta. No sospecha nada. Vicente leyó entrada tras entrada. La conspiración se remontaba a años antes de que se casara con Celia. Rosa había orquestado todo. Había posicionado a Celia para conocerlo en una conferencia de la industria, había alentado su relación, había empujado por el matrimonio. Vicente Estrada es perfecto, decía una entrada temprana. Su reputación y trabajo en investigación de accidentes lo hacen valioso. Sus pólizas de seguro de vida pueden maximizarse. Su naturaleza confiada lo hace fácil de manipular y el dinero de su familia, la herencia de sus padres, fluirá a Celia tras su muerte. Combinado con los pagos de seguros.
Estamos hablando de al menos 270 millones de pesos. Había heredado casi 90 millones de pesos cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico 3 años atrás. Dinero que había puesto en un fideicomiso, dinero que planeaba usar para la educación y cuidado de Emilia. El accidente automovilístico de sus padres. Vicente hojeó hacia atrás en el diario, con las manos firmes otra vez, la conmoción se convirtió en algo más frío y enfocado. Ahí estaba, una entrada de 3 años atrás, la falla en la línea de frenos funcionó perfectamente. La policía lo dictaminó como accidental. La herencia de Vicente ahora es accesible a través de Celia. Pasamos a la fase 2. Establecer la ceguera de Emilia y comenzar a maximizar el fraude médico. Fase 3. Accidente laboral de Vicente. Cronograma por determinar. Habían asesinado a sus padres. Vicente cerró el diario y fotografió cada página. Luego regresó todo cuidadosamente a su posición exacta, cerró el closet y devolvió la llave. Bajó las escaleras con piernas que parecían mecánicas. Emilia seguía en el sofá, aún interpretando su papel. ¿Lo encontraste?, susurró. Sí. Vicente se sentó a su lado. Emilia, necesito que sigas fingiendo. ¿Puedes hacerlo? Lo he hecho durante 3 años, papá. Puedo hacerlo más tiempo. No será mucho más. La abrazó. Te lo prometo, mi vida. Vamos a terminar con esto. ¿Qué vas a hacer? Vicente pensó en los expedientes, las pólizas de seguro, los accidentes planeados, el asesinato de sus padres. Pensó en su esposa, la mujer que amaba o creía amar, y en su madre orquestando muertes con el mismo cuidado que otras personas usan para planear vacaciones. Voy a investigar, dijo, de la misma forma en que investigo accidentes, encontrar cada punto de falla, cada vulnerabilidad, cada pieza de evidencia, y luego me aseguraré de que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. ¿Irán a la cárcel? Eventualmente, la voz de Vicente era tranquila. Pero primero, van a entender lo que se siente tener tu vida destruida por alguien en quien confías. Van a ver cómo todo lo que construyeron se desmorona, pieza por pieza, y van a saber exactamente quién lo está haciendo y por qué. Emilia lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. ¿Bien? Se quedaron sentados en silencio hasta que escucharon coches en la entrada. Emilia inmediatamente volvió a su personaje, con los ojos desenfocados y las manos cruzadas en el regazo. Vicente tomó el libro que había estado leyendo antes y lo abrió en una página al azar. La puerta principal se abrió. La voz de Celia sonó alegre y brillante. Ya regresamos. Vicente, Emilia, trajimos cena. Rosa siguió a su hija adentro, con los brazos llenos de bolsas de compras. Miró a Vicente con esa misma expresión calculadora que siempre tenía. Hola, Vicente. ¿Cómo estuvo tu tarde con Emilia? Tranquila, dijo Vicente sonriendo. Justo como nos gusta. Las observó moverse por la casa, desempacando sus compras y comentando su tarde. Celia se arrodilló junto a Emilia y besó su frente. ¿Cómo está mi niña dulce? ¿Fuiste buena con papá? Sí, mami, dijo Emilia con la voz pequeña e indefensa que había perfeccionado. Vicente vio a su esposa acariciar el cabello de su hija con aparente ternura. Las mismas manos que habían falsificado documentos de seguros y planeado su muerte. La misma mujer que había ayudado a asesinar a sus padres. Ella levantó la vista y sonrió. Te amo. Yo también te amo, dijo Vicente, y las palabras le supieron a vidrio roto en la boca. Esa noche, después de que todos se fueron a la cama, Vicente se sentó en su oficina con su laptop y las copias de los documentos que había fotografiado. Abrió una cuenta segura en la nube bajo un nombre falso y subió todo. Luego abrió un navegador privado y comenzó a investigar. Rosa Ayala tenía toda una historia. Encontró registros de 3 maridos anteriores, todos muertos, todos por accidentes, todos con sustanciales pólizas de seguro de vida. Las compañías de seguros habían investigado y no encontraron nada concluyente. Rosa había salido rica cada vez. Celia era su única hija. Vicente no encontró registros del padre de Celia. Quienquiera que hubiera sido, probablemente fue la primera víctima de Rosa.
Investigó los accidentes industriales mencionados en las notas de Rosa. 5 en la última década. Todos habían resultado en muertes. Todos habían sido investigados por distintas agencias y dictaminados como accidentales. Pero ahora, con las notas de Rosa como guía, Vicente podía ver los patrones. No causaba accidentes al azar. Apuntaba a individuos específicos, personas con pólizas de seguro de vida, personas cuya muerte beneficiaría a otros, y esos otros le pagaban a ella para arreglar los accidentes. Rosa Ayala no era solo una viuda negra. Era una asesina a sueldo que se especializaba en hacer que los asesinatos parecieran accidentes industriales. Y había entrenado a su hija para seguir sus pasos. Vicente trabajó toda la noche construyendo un expediente de la forma en que construía expedientes para sus investigaciones, evidencia, cronogramas, conexiones. Al amanecer, tenía un panorama claro de lo que Rosa y Celia habían hecho, cómo lo habían hecho y, lo más importante, cómo planeaban matarlo. El accidente estaba programado para 3 semanas después. Se suponía que investigaría una falla estructural en una planta química en Tlalnepantla, Estado de México. Según las notas de Rosa, una sección de andamio colapsaría mientras él estuviera encima. Una caída de unos 12 metros, casi seguramente fatal. El gerente de la planta estaba en la nómina de Rosa, al igual que el inspector de seguridad que firmaría la investigación después. Vicente tenía 3 semanas para desmantelar toda su operación. 3 semanas para hacerlas pagar por todo lo que habían hecho. 3 semanas para proteger a Emilia y asegurarse de que su hija nunca tuviera que fingir ser ciega otra vez. Cerró su laptop mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la oficina. Celia despertaría pronto. Esperaría que estuviera en la cama junto a ella. Ahora tendría que interpretar su propio papel, el marido confiado, el padre devoto, el hombre que no sospechaba nada. Vicente Estrada había construido su carrera entendiendo cómo fallan las cosas, cómo se rompen los sistemas, cómo ocurren los desastres. Ahora usaría ese conocimiento para ingeniar el mayor fracaso de todos, la destrucción completa y total de la cuidadosamente construida casa de naipes de Rosa Ayala y Celia Estrada. Habían cometido un error crítico. Habían subestimado a su víctima y lo habían hecho frente a un testigo al que creían que no podía ver. El lunes por la mañana llegó con un fresco mordisco de otoño. Vicente se vistió para el trabajo con su ropa habitual, jeans oscuros, botas, camisa de botones bajo una chaqueta. El uniforme de un hombre que dividía su tiempo entre oficinas y sitios industriales. Celia aún dormía cuando salió, lo cual era normal. Lo que no era normal era la memoria USB en su bolsillo que contenía copias encriptadas de todo lo que había encontrado. Condujo a su oficina en el centro de la Ciudad de México, una pequeña suite en un edificio que albergaba varios consultores y contratistas independientes. Su asistente, Cristina Campos, ya estaba ahí con café y su agenda de la semana. Buenos días, Vicente. Tienes el reporte preliminar pendiente sobre un incendio en un almacén y una visita al sitio de la planta textil el miércoles. Cristina tenía 50 y tantos, eficiente y perspicaz. Había trabajado con Vicente durante 6 años desde que dejó la gran firma de investigaciones para iniciar su propia consultoría. Gracias, Cristina. ¿Puedes bloquear la tarde del viernes? Necesito atender algunos asuntos personales. ¿Todo bien? Lo estudió con preocupación. ¿Te ves cansado? Solo asuntos familiares, Vicente logró sonreír. Nada serio. Cerró la puerta de su oficina y pasó la siguiente hora haciendo llamadas. La primera fue a su abogado, Alan Durán, un viejo amigo de la universidad especializado en derecho familiar. Alan, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Puedes darme una pista de qué se trata? Divorcio, custodia y posiblemente conspiración criminal. Hubo una pausa. Te libero la agenda. Ven. La segunda llamada fue a Jan Kerr, un investigador privado con quien Vicente había trabajado en casos de fraude de seguros. Jan, necesito vigilancia sobre 2 personas. Discreta, completa y empezando inmediatamente. ¿A quiénes vigilamos? A mi esposa y a mi suegra. Otra pausa. Vicente, sea lo que sea en lo que estás metido, necesito documentación de a dónde van, con quién se encuentran, todo lo que hagan. ¿Puedes manejarlo o busco a alguien más?
Puedo manejarlo. Envíame los detalles. La tercera llamada fue la más difícil. Vicente marcó el número de Charlie Harvey, un contador forense que lo había ayudado a rastrear flujos de dinero en varios casos de accidentes industriales. Charlie, necesito que rastrees algunas transacciones financieras para mí. Pagos de seguros, pólizas de seguro de vida y pagos a varios individuos en los últimos 10 años. ¿De quiénes son las finanzas? De Rosa Ayala y Celia Estrada. Mi esposa. Jesús, Vicente. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro. Te enviaré la documentación inicial para empezar. Necesito un panorama completo de dónde viene su dinero y a dónde va. Para el mediodía, Vicente había puesto en marcha 3 investigaciones. Tenía a su abogado preparando papeles de divorcio y una solicitud de custodia. Tenía un investigador privado vigilando a su esposa y suegra. Y tenía a un contador forense escarbando en su historial financiero. Pero no había terminado. La cuarta llamada fue a Andrés McDonald, un exagente del FBI que ahora dirigía una firma de seguridad corporativa. Se conocieron durante una investigación de sabotaje industrial 3 años atrás y habían mantenido contacto. Andrés, necesito hablar contigo sobre algo que cae en tu antigua jurisdicción. Múltiples asesinatos disfrazados de accidentes industriales. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? En mi oficina, a las 7 de la mañana Vicente colgó y abrió su laptop. Abrió los expedientes sobre los 5 accidentes industriales que Rosa había orquestado. Cada uno tenía una víctima, un beneficiario y un pago. Comenzó a construir una hoja de cálculo, cruzando referencias de fechas, ubicaciones, compañías de seguros e investigadores. Surgió un patrón. 3 de los 5 accidentes habían sido investigados por la misma firma, Continental Safety Associates. La misma firma que había dictaminado las 3 muertes como accidentales. La misma firma que empleaba a Craig Goldstein, un investigador jefe que, según las notas de Rosa, estaba en su nómina. Vicente sintió cómo las piezas encajaban. Rosa había corrompido una firma entera de investigaciones. Había convertido la investigación de accidentes en un servicio de asesinato por encargo. Y lo había hecho tan cuidadosamente, tan metódicamente, que nadie lo había notado hasta ahora. Su teléfono vibró. Un mensaje de Celia: te extraño. ¿Cena con mamá esta noche? Suena perfecto. Te amo, respondió Vicente. Las palabras salían fáciles ahora. Había pasado años diciéndolas y sintiéndolas. Ahora eran solo palabras tácticas para mantener la cobertura mientras construía su caso. A las 2 de la tarde, Vicente estaba en la oficina de Alan Duran, una suite en la esquina con vistas al río. Cuéntame todo, dijo Alan. Vicente pasó 90 minutos explicándole la evidencia al abogado. La expresión de Alan pasó del escepticismo al shock y luego a una furia fría. Asesinaron a tus padres. Según el diario de Rosa, sí. La falla en la línea de frenos que los mató no fue un accidente. Vicente, necesitas ir a la policía ahora mismo. ¿Y decirles qué? Que irrumpí en el closet cerrado de mi esposa y encontré un diario donde su madre confiesa múltiples asesinatos. Esa evidencia no sería admisible. Argumentarían que la planté, la falsifiqué, la inventé. Necesito más que eso. Necesito corroboración, testigos, evidencia financiera y un caso tan sólido que no puedan escaparse. Alan se recostó en su silla. ¿Estás planeando algo? Planeo destruirlas legal, financiera y personalmente. En ese orden, la voz de Vicente era calmada. Pero primero, necesito asegurarme de que Emilia esté a salvo. Necesito la custodia y la necesito antes de que se den cuenta de lo que estoy haciendo. La custodia de emergencia requiere demostrar peligro inmediato para la niña. Emilia ha fingido ser ciega durante 3 años porque tiene miedo de su madre y abuela. Yo llamaría a eso peligro inmediato. Alan asintió lentamente. Necesitaremos que Emilia testifique. ¿Puede manejarlo? Es la persona más fuerte que conozco, pensó Vicente en su hija, sentada ciega en su propia casa, observando todo, protegiéndose de la única forma que sabía. Hará lo que sea necesario. ¿Y tú?
Si planean matarte en 3 semanas, no estaré cerca de esa planta química, pero me aseguraré de que todos crean que sí. Quiero que se comprometan completamente con su plan antes de desmantelarlo. Alan lo estudió. Has cambiado. Eres diferente a la semana pasada. La semana pasada pensaba que tenía una esposa que me amaba y una hija que me necesitaba. Vicente se levantó y caminó hacia la ventana. Ahora sé que tengo una esposa que planea asesinarme por dinero, una suegra que mató a mis padres y una hija que ha sido aterrorizada en silencio durante 3 años. Sí, Alan, he cambiado. Solo no hagas nada ilegal. Vicente se volvió hacia su abogado. No voy a romper la ley, pero la voy a doblar tanto como pueda. Asesinaron a mis padres, Alan. Planeaban asesinarme. Han torturado psicológicamente a mi hija durante años. Quiero que sufran antes de ir a prisión. Esto no es venganza. Es justicia y va a ser exhaustiva. Vicente salió de la oficina de Alan con un plan en marcha. El abogado presentaría la solicitud de custodia de emergencia en una semana, citando el abuso psicológico que Emilia había sufrido. Necesitaban cronometrarlo con cuidado, después de que Vicente reuniera suficiente evidencia corroborante para que el caso se sostuviera, pero antes del accidente programado en Tlalnepantla. Condujo a casa mientras el sol se ponía, pensando en los siguientes pasos. La vigilancia de Jan documentaría las actividades de Rosa y Celia. La contabilidad forense de Charlie expondría sus crímenes financieros. Los contactos del FBI de Andrés investigarían los accidentes industriales y Alan manejaría la maquinaria legal. Pero había un elemento más que Vicente necesitaba arreglar. Una persona más que podía ayudar a unir todo, Emilia. Esa noche, después de la cena, pasta, como Emilia había pedido, Vicente esperó hasta que Celia y Rosa estuvieran en la cocina limpiando. Se sentó junto a su hija en el sofá. Emilia, susurró, necesito que me cuentes todo lo que has visto, todo lo que han hecho, a dónde han ido, con quién se han reunido. ¿Puedes hacerlo? Emilia asintió, con los ojos aún ocultos detrás de sus lentes oscuros. Esta noche, después de que se duerman, ven a mi oficina. Mamá a veces me revisa. Yo vigilaré. Si sube, toseré 2 veces. Lo escucharás y volverás a tu habitación antes de que te revise. A las 11:30, Vicente escuchó pasos suaves afuera de su oficina. Emilia entró, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Se quitó los lentes y sus ojos brillaron bajo la luz de la lámpara. Empieza desde el principio, dijo Vicente. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que necesitabas fingir ser ciega? Tenía 5 años. Desperté una noche y los escuché hablando en la habitación de la abuela. Mamá y abuela. Hablaban de dinero, de seguros, de hacerme enfermar para que les pagaran. No entendía todo, pero entendí suficiente para asustarme. ¿Qué pasó después? Al día siguiente me llevaron con un doctor. Un doctor falso. Creo que me hizo preguntas sobre lo que podía ver. Estaba tan asustada que mentí. Dije que todo estaba borroso. Y mamá se veía feliz y la abuela se veía feliz. Y me di cuenta de que si decía que no podía ver, estarían contentas conmigo. El pecho de Vicente se apretó. 5 años. Emilia tenía 5 años cuando tomó la decisión que salvó su vida. Cuéntame qué has visto desde entonces. Emilia habló durante 2 horas. Describió reuniones entre Rosa y hombres en trajes de negocio, conversaciones sobre objetivos, pagos y cronogramas. Describió a Celia revisando los expedientes de Vicente, fotografiando documentos y reportando a su madre. Describió el día en que Rosa llegó a casa emocionada, diciéndole a Celia que los padres ya estaban hechos y la herencia estaba asegurada. Vicente grabó todo en su teléfono, la voz de su hija era calmada y precisa, relatando horrores con el desapego de alguien que había vivido con ellos demasiado tiempo. Hay un hombre, dijo Emilia. Viene a la casa de la abuela a veces. Lo llaman tío Cray, pero no es realmente mi tío. Habla de accidentes, de investigaciones. Le dice a la abuela qué sitios se vienen, cuáles tienen problemas, qué inspectores pueden ser sobornados. Craig Goldstein, el investigador de Continental Safety Associates. ¿Qué más, mi vida?
La semana pasada los escuché hablando del plan en Tlalnepantla, sobre el andamio, sobre asegurarse de que estuvieras en el nivel superior cuando colapsara. La voz de Emilia se quebró. Se estaban riendo, papá. Mamá y la abuela se reían de cómo ibas a morir. Vicente abrazó fuerte a su hija. No voy a morir. Ellas son las que van a caer. Te lo prometo. Pero Emilia, necesitamos ser muy cuidadosos las próximas semanas. Tienes que seguir fingiendo. ¿Puedes hacerlo? Lo he hecho durante 3 años. Puedo hacerlo un poco más. Lo miró. Cuando esto termine, ¿puedo dejar de fingir? Cuando esto termine, nunca tendrás que fingir otra vez. A la mañana siguiente a las 7, Vicente estaba en la oficina de Andrés McDonald en el centro. El exagente del FBI se veía igual que 3 años atrás, en forma, de ojos agudos, escéptico de todo. Muéstrame lo que tienes, dijo Andrés. Vicente abrió su laptop y lo vio a través de los expedientes, el diario de Rosa, los documentos de seguros, las conexiones con los 5 accidentes industriales y la corrupción de Craig Goldstein y Continental Safety Associates. La expresión de Andrés se oscureció mientras revisaba la evidencia. Esto es una empresa criminal. Asesinato por encargo, fraude de seguros, corrupción de funcionarios públicos. ¿Puedes hacer algo con esto? Puedo pasárselo a mis antiguos colegas en la agencia. Pero Vicente, esta evidencia la obtuviste ilegalmente, irrumpiendo en un closet cerrado, tomando documentos sin permiso. Fotografié documentos en mi propia casa, documentos que amenazan mi vida y el bienestar de mi hija. Cualquier abogado competente podría argumentar circunstancias excepcionales. Andrés se recostó. Pero esto es lo que puedo hacer que la agencia abra una investigación sobre los accidentes industriales. Si encuentran evidencia corroborante, transacciones financieras, testimonio de testigos, evidencia física, entonces lo que encontraste se convierte en parte de un patrón más grande. Se vuelve admisible. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Semanas? Tal vez meses. Tengo 3 semanas antes de que intenten matarme. Andrés lo estudió. No vas a ir realmente a esa planta en Tlalnepantla, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero me aseguraré de que todos crean que sí. Quiero que Rosa y Celia se comprometan completamente con su plan. Quiero que Craig Goldstein, el gerente de la planta y todos los involucrados tomen sus posiciones y entonces, cuando todos estén en su lugar, tú actives la trampa. ¿Exacto? Andrés asintió lentamente. Haré las llamadas. Pero Vicente, necesitas ser cuidadoso. Esta gente ha matado antes. Si sospechan, no lo harán. Soy un buen investigador, Andrés. Y en este momento, estoy investigando el caso más importante de mi vida. Vicente salió de la oficina de Andrés y condujo a la suya. El primer reporte de vigilancia de Yanker lo esperaba en su correo. Rosa había pasado la mañana del lunes reuniéndose con 3 personas diferentes en un café del centro. Jan había fotografiado a los 3. Vicente corrió sus rostros en una base de datos y obtuvo coincidencias en 2 de ellos. Ambos eran ajustadores de seguros de grandes firmas. Celia había pasado el día de compras y almorzando con amigas. Nada sospechoso excepto un detalle. Hizo una llamada desde su coche y Jan había obtenido una fotografía de la pantalla de su teléfono en el reflejo de un aparador. La llamada era a Craig Goldstein. El reporte financiero preliminar de Charlie Harvey llegó esa tarde. Rosa Ayala había recibido pagos de seguros por un total de más de 200 millones de pesos en los últimos 15 años. Celia había recibido alrededor de 50 millones de pesos del seguro por discapacidad de Emilia y ambas mujeres tenían pagos regulares a cuentas numeradas en las Islas Caimán. El rastro del dinero era claro. Vicente lo cruzó con las fechas de los 5 accidentes industriales. Cada accidente era seguido en semanas por un pago a las cuentas de Rosa. Asesinato por encargo, pagado en cuotas, lavado a través de banca offshore. Vicente compiló todo en un expediente maestro. La evidencia se acumulaba, pero necesitaba más. Necesitaba que los CEO conspiradores se incriminaran a sí mismos para probar que el plan para su asesinato estaba activo y en curso. Esa noche en la cena, Rosa mencionó la investigación en Tlalnepantla. Escuché que vas a esa planta química la próxima semana, Vicente.
La del fallo estructural. Vicente asintió, manteniendo una expresión neutral. La semana entrante. Haré la revisión preliminar la próxima semana y luego la inspección en sitio la semana siguiente. Ten cuidado, la sonrisa de Rosa era de abuela preocupada. Esos sitios industriales pueden ser peligrosos. Siempre soy cuidadoso. Por supuesto que sí, Celia extendió la mano y apretó la suya. Pero mamá tiene razón. Tal vez deberías llevar a alguien contigo. Un compañero. Alguien que te cuide las espaldas. Política de la compañía. Investigaciones individuales para evaluaciones iniciales. Reduce problemas de responsabilidad. Aún así, dijo Rosa, promete que serás extra cauteloso. Lo prometo. Las vio intercambiar una mirada breve y satisfecha. Pensaban que todo procedía según el plan. Después de la cena, Vicente hizo un espectáculo revisando sus expedientes para la inspección en Tlalnepantla. Dejó documentos a la vista donde Celia pudiera verlos. Tuvo conversaciones telefónicas al alcance del oído sobre programaciones, protocolos de seguridad y reuniones con el gerente de la planta. Todo era una actuación diseñada para tranquilizar a Rosa y Celia de que su objetivo caminaba obedientemente hacia su muerte. Pero mientras Vicente interpretaba su papel, la vigilancia de Yanker continuaba. Rosa se reunió con Craig Goldstein el martes por la noche. Ian los fotografió en un restaurante. Fotografió a Craig deslizando un sobre la mesa y a Rosa contando efectivo. El miércoles, Celia hizo otra llamada a Craig. Ian la interceptó electrónicamente. No del todo legal, pero Vicente no planeaba usarla en la corte. Era solo para información. Escuchó a su esposa discutir el horario de Vicente y asegurarse de que estuviera en el andamio y el cronograma de pagos. Para el jueves, Vicente había acumulado suficiente evidencia para enterrarlos a todos. Pero aún no estaba listo para moverse. Necesitaba una cosa más, que realmente intentaran el asesinato. Esa tarde, Vicente llamó al gerente de la planta en Tlalnepantla. Su nombre era Tony Howell, según las notas de Rosa, le pagaban 900.000 pesos para asegurar el accidente de Vicente. Señor Howell, soy Vicente Estrada. Llamo por la inspección de la próxima semana. Sí, señor Estrada, todo listo para su visita. Necesito adelantarla. Surgió algo con otro caso. ¿Podemos hacerla este viernes en lugar del martes próximo? Hubo una pausa. ¿Este viernes? ¿Es un problema? No, ningún problema. Déjeme confirmar que las reparaciones del andamio están listas para la inspección. Excelente. Llegaré alrededor de las 9 de la mañana. Nos vemos entonces. Vicente colgó e inmediatamente llamó a Andrés McDonald. Avancé el cronograma. Van a intentar matarme este viernes. Vicente, ¿estás loco? No, pero necesito que tengas agentes del FBI listos. Los necesito en esa planta el viernes por la mañana preparados para arrestar a Tony Howell, Craig Goldstein y a cualquiera más involucrado en el complot de asesinato. Te estás usando como cebo. Los estoy forzando a cometer el crimen antes de estar listos. Howell va a entrar en pánico. Llamará a Rosa. Confirmará que todo sigue en pie a pesar del cambio de fecha. Esa llamada, esa conversación, es conspiración para cometer asesinato. Activa, documentada, grabada. Y si algo sale mal, si realmente logran matarme, no lo harán porque no voy a estar ahí realmente. Vicente explicó su plan. Andrés escuchó, interponiendo preocupaciones ocasionalmente, y finalmente accedió a coordinar con el FBI. Esto es increíblemente riesgoso, dijo Andrés. Mataron a mis padres. Planeaban matarme. Han aterrorizado a mi hija durante 3 años, la voz de Vicente era fría. Quiero que las atrapen en el acto sin posibilidad de alegar inocencia. Quiero que sepan que las han superado. Y quiero que pasen el resto de sus vidas en prisión pensando en lo completamente que fueron derrotadas. Recuérdame nunca ponerme de tu lado malo. Solo ten a tu gente en posición el viernes. Esa noche, Vicente le contó a Emilia lo que estaba a punto de suceder. Este viernes todo termina. Necesitamos mantenernos a salvo, mi vida.
Pase lo que pase, sigue fingiendo. No les des ninguna razón para sospechar que sabes algo. ¿Y si te lastiman? No lo harán. Voy a estar rodeado de agentes federales. El lugar más peligroso para mí ahora es esta casa, fingiendo ser el marido confiado. Emilia lo abrazó fuerte. Quiero que esto termine. 2 días más. Eso es todo. 2 días más y nunca tendrás que fingir otra vez. El viernes por la mañana amaneció frío y despejado. Vicente se vistió para una inspección industrial, botas con punta de acero, casco, chaleco reflectante. Besó a Celia para despedirse. Ten cuidado, dijo ella sonriendo. Siempre lo tengo. Condujo hacia Tlalnepantla. Su teléfono rastreaba su ruta, enviando su ubicación al teléfono de Celia a través de la app de compartir familia. Ella estaría vigilando, asegurándose de que iba donde dijo que iría. Pero a 30 kilómetros de la planta, Vicente entró en un área de descanso. Una SUV negra estaba esperando. Andrés McDonald salió junto con 2 agentes del FBI. Todo listo, dijo Andrés. Howell hizo 3 llamadas anoche. Una a Rosa, una a Craig Goldstein y una al que iba a sabotear el equipo. Las 3 llamadas discuten tu muerte en términos explícitos. Los tenemos. Vicente entregó su teléfono. Uno de tus agentes necesita llevar esto a la planta. Manténlo en movimiento. Haz que parezca que estoy ahí. Ya está arreglado, Andrés señaló a un agente más joven. El agente especial Tyron Salazar. Es más o menos de tu altura y complexión. Usará tu chaleco y casco. Se mantendrá lo suficientemente lejos de las cámaras para que nadie pueda decir que no eres tú. ¿Y Howell? Está en la planta ahora, esperándote. También Craig Goldstein. Llegó hace 20 minutos para observar la investigación. Tenemos agentes posicionados alrededor del perímetro. En el momento en que intenten ejecutar su plan, entramos. Vicente sintió que el peso de 3 semanas se aliviaba un poco. ¿Y Rosa y Celia? Un equipo diferente está ejecutando órdenes de cateo en ambas residencias en este momento. Tu esposa y suegra están siendo arrestadas mientras hablamos. Vicente revisó su reloj. Las 9:15. ¿Mi hija ya está protegida? Enviaron una trabajadora social y 2 agentes a tu casa esta mañana temprano. Emilia está a salvo. Vicente cerró los ojos. Cuando los abrió, Andrés lo observaba con algo parecido a respeto. Lo lograste, dijo Andrés. Construiste el caso, reuniste la evidencia y estás a punto de desmantelar toda una operación de asesinato por encargo. Necesito verlas arrestadas. Aún no. Primero cerramos la trampa en Tlalnepantla. Condujeron a un lugar a 5 kilómetros de la planta donde el FBI había instalado un centro de comando móvil. Vicente observó en los monitores cómo el agente especial Salazar, usando el chaleco de Vicente y llevando su kit de investigación, entraba a la planta química. Tony Howell lo saludó, aunque el audio estaba demasiado distante para escuchar la conversación. Craig Goldstein estaba cerca, con un portapapeles, interpretando el papel de investigador observador. Salazar fue llevado al andamio en cuestión, una estructura metálica de 3 pisos que daba acceso a tanques de almacenamiento. Según las notas de Rosa, uno de los cables de soporte había sido debilitado. Cuando el peso de Vicente estuviera en la plataforma superior, el cable se rompería y toda la estructura colapsaría. Excepto que Vicente no estaba ahí y el FBI ya había reemplazado el cable saboteado por uno seguro. Salazar subió el andamio. Howell y Goldstein observaban desde abajo. Vicente podía ver la tensión en su lenguaje corporal en el monitor. Luego Salazar llegó a la plataforma superior, pisó y no pasó nada. Howell y Goldstein intercambiaron miradas. La cara de Howell palideció. Sacó su teléfono. Está llamando a Rosa, dijo uno de los agentes del FBI que monitoreaba las comunicaciones. Audio entrando ahora. La voz de Rosa llenó el centro de comando. ¿Por qué me llamas? ¿Está hecho? El cable no se rompió. Está en la plataforma ahora y no pasó nada. No entiendo. ¿Usaste la empresa de rigging que te envié? Sí, pero ¿por qué no está muerto?
La voz de Rosa era hielo. No sé. Tal vez no es lo suficientemente pesado. Envía a Goldstein ahí arriba. Encuentra una razón para que ambos estén en la plataforma. Ese peso sí lo hará. FBI. Nadie se mueva. Agentes salieron de sus posiciones ocultas rodeando el andamio. En el monitor, Vicente vio a Tony Howell dejar caer su teléfono. Craig Goldstein se volvió para correr pero fue tacleado antes de avanzar 2 metros. El agente especial Salazar se quitó el casco de Vicente, revelando su propio rostro. Están todos arrestados por conspiración para cometer asesinato. Andrés se volvió hacia Vicente. Está hecho. Están bajo custodia. Tu esposa y suegra ya están en detención. ¿Quieres ver los interrogatorios? Vicente lo pensó y luego negó con la cabeza. No. Quiero ver a mi hija. Condujeron de regreso a la Ciudad de México. Vicente en el asiento del pasajero de la SUV del FBI, observando la ciudad acercarse a través del parabrisas. Su teléfono sonó. El número de Celia. No contestó. Sonó de nuevo, luego el número de Rosa. Tampoco contestó. Finalmente, un mensaje de un número desconocido: Señor Estrada, soy la agente especial Margarita Durán. Su hija está a salvo y pregunta por usted. Estamos en su residencia. Vicente leyó el mensaje 2 veces y miró a Andrés. Llévame a casa. La casa estaba rodeada de vehículos del FBI cuando llegaron. Los vecinos observaban desde sus jardines con los teléfonos afuera, grabando todo. A Vicente no le importó. Caminó directo por la puerta principal. Emilia estaba en la sala con una mujer en chaqueta del FBI y una trabajadora social. En el momento en que vio a Vicente, se levantó, se quitó los lentes oscuros y corrió hacia él. Vicente la atrapó, levantándola, aunque ya casi era demasiado grande para eso. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y enterró su rostro en su hombro. Se acabó, mi vida, dijo. Nunca tendrás que fingir otra vez. Lo sé. Me lo dijeron. Mamá y abuela están arrestadas. Nunca te volverán a lastimar. La agente especial Durán se acercó. Señor Estrada, necesitamos tomar su declaración. Pero primero, debo decir que lo que hizo su hija manteniendo su cobertura durante 3 años mientras reunía inteligencia es extraordinario. Es una joven notable. Sí, dijo Vicente. Lo es. Pasó las siguientes 4 horas dando su declaración, guiando al FBI a través de todo lo que descubrió, cada pieza de evidencia que reunió, cada paso de su investigación. Grabaron también el testimonio de Emilia, con una psicóloga infantil presente para asegurarse de que no se traumatizara más. Para la noche, las piezas estaban en su lugar. Rosa Ayala y Celia Estrada fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y múltiples cargos de asesinato en primer grado relacionados con los 5 accidentes industriales. Tony Howell y Craig Goldstein fueron acusados como CEO conspiradores. La investigación se expandía para incluir a Continental Safety Associates y varias compañías de seguros. Alan Durán llamó con una actualización. Custodia de emergencia concedida. Emilia está legalmente bajo tu cuidado exclusivo pendiente de audiencias posteriores. Dadas las circunstancias, no anticipamos desafíos del otro lado porque el otro lado está en custodia federal. Eso ayuda. Vicente le agradeció y colgó. Encontró a Emilia en su habitación real, la que apenas había usado porque Rosa y Celia insistían en que durmiera abajo por seguridad. ¿Puedo quedarme aquí arriba ahora?, preguntó. Puedes quedarte donde quieras. ¿Puedo redecorar? ¿Quitar todas las cosas de niña ciega? Vicente miró alrededor de la habitación: iluminación especial, marcadores táctiles, equipo de audio, todo diseñado para mantener la ilusión de que Emilia no podía ver. Redecoraremos como quieras. Nuevos colores, nuevos muebles, lo que sea. Emilia sonrió. Una sonrisa real, la primera que había visto en años. ¿Puedo pintar mis paredes de morado? Puedes pintarlas del color que quieras en el mundo. Esa noche, Vicente ordenó pizza y la comieron en la habitación de Emilia, sentados en el piso hablando de todo y de nada.
Evitaron mencionar a Celia y Rosa. Habría tiempo para eso después: terapia, procedimientos judiciales, el largo proceso de sanación. Por ahora, era suficiente estar juntos, estar a salvo, ser libres. Papá, dijo Emilia mientras se preparaba para dormir, ¿qué pasa después? Después construimos una nueva vida. Solo tú y yo. ¿Y mamá? Vicente eligió sus palabras con cuidado. Tu madre tomó decisiones terribles. Lastimó a mucha gente. Va a estar en prisión por mucho tiempo. Lo sé. Solo, la voz de Emilia se quebró. Desearía que hubiera sido diferente. Desearía que realmente nos hubiera amado. Lo sé, mi vida. Yo también lo deseo. Se quedó con ella hasta que se durmió, luego bajó y se sentó en la sala oscura. Su teléfono había estado sonando todo el día: amigos, colegas, reporteros. Los ignoró a todos. Mañana traería más interrogatorios, más declaraciones, más detalles que ordenar. Los medios descenderían. La historia se difundiría: esposo e hija descubren complot de asesinato de la esposa, esquema de accidentes industriales, años de fraude de seguros. Pero esa noche, Vicente solo se sentó en la oscuridad y se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo durante 3 semanas: duelo por sus padres, rabia hacia sus asesinas, alivio porque Emilia estaba a salvo y, debajo de todo, un agotamiento profundo en los huesos. Había ganado. Rosa y Celia pasarían el resto de sus vidas en prisión. Emilia estaba libre. La operación de asesinato por encargo estaba desmantelada. Se había hecho justicia, pero el costo de esa victoria fue todo lo que había pensado que era su vida, su matrimonio, su confianza, su sentido del mundo como un lugar seguro y predecible. Vicente sacó su teléfono y miró las fotos de tiempos más felices: Celia sonriendo, Emilia de bebé, vacaciones familiares, fiestas, momentos normales de una vida que nunca había existido realmente. Las borró todas. Luego abrió una nota nueva y comenzó a escribir cosas por hacer: 1. Encontrar un terapeuta. 2. Vender esta casa. 3. Empezar de nuevo. Los siguientes 6 meses fueron complejos. El juicio fue una sensación mediática. La defensa de Rosa intentó alegar que el diario era falsificado, la evidencia plantada, toda la investigación una fantasía de venganza de un marido rencoroso. Pero la fiscalía tenía demasiada evidencia: registros financieros, llamadas telefónicas intervenidas, testimonio de Tony Howell y Craig Goldstein, quienes aceptaron acuerdos de culpabilidad, y el testimonio de Emilia. El jurado tardó menos de 4 horas en condenar a Rosa Ayala por 5 cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Celia fue condenada por conspiración para cometer asesinato y fraude de seguros. Ambas recibieron sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Craig Goldstein y Tony Howell recibieron 20 años cada uno. Continental Safety Associates fue cerrada y sus ejecutivos enfrentaron sus propios cargos criminales. Vicente y Emilia se mudaron a una nueva casa en un suburbio tranquilo lejos del circo mediático. Fueron a terapia juntos y por separado. Aprendieron a ser una familia otra vez, diferente a antes, pero más fuerte. Emilia empezó en una nueva escuela donde nadie sabía que había fingido ser ciega. Hizo amigos, se unió al club de arte y poco a poco comenzó a ser la niña que nunca le habían permitido ser. Vicente regresó a su trabajo, investigando accidentes industriales con la misma precisión y cuidado que siempre había usado. Pero ahora también voluntariaba con organizaciones que ayudaban a niños que habían presenciado violencia doméstica o abuso. Hablaba en conferencias sobre reconocer señales de abuso familiar. Usaba su experiencia para ayudar a otros. Un año después del arresto de Rosa y Celia, Emilia llegó de la escuela con una tarea. Se supone que debemos escribir sobre alguien que nos inspire, dijo. ¿Puedo escribir sobre ti? Vicente levantó la vista de sus expedientes. ¿Por qué escribirías sobre mí? Porque me salvaste. Porque cuando todo era terrible, lo descubriste y lo arreglaste. Porque eres la persona más valiente que conozco. Emilia, tú fuiste quien se salvó a sí misma. Sobreviviste 3 años fingiendo ser ciega. Reuniste información. Te protegiste. Y cuando llegó el momento, me contaste todo lo que necesitaba saber.
No podría haberlas detenido sin ti. Así que nos salvamos mutuamente. Vicente abrazó a su hija. Sí, nos salvamos mutuamente. Emilia escribió su reporte sobre ambos. Sobre un padre que investigó la verdad y una hija que vivió con secretos. Sacó una A. En los márgenes, la maestra escribió, historia notable. Deben estar muy orgullosos ambos. Lo estaban. 2 años después, Vicente asistió a la audiencia de libertad condicional de Rosa Ayala, obligatoria después de 2 años. Aunque había sido sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la audiencia era una formalidad. Rosa nunca sería liberada. Se veía mayor, más pequeña de alguna forma en su uniforme de prisión. Sus ojos calculadores se habían apagado. Tenía 62 años y moriría en prisión. Cuando llegó el momento de las declaraciones de impacto de la víctima, Vicente se levantó. Rosa Ayala asesinó a mis padres, dijo. Orquestó múltiples muertes por lucro. Aterrorizó a mi hija durante 3 años. Planeó asesinarme. Destruyó vidas con la misma indiferencia casual que la mayoría de la gente usa para planear sus compras del supermercado. La miró directamente. Pero esto es lo que no contó con una niña lo suficientemente inteligente y valiente para sobrevivir fingiendo ser indefensa. No contó con que esa niña confiara en su padre lo suficiente para decirle la verdad. Y no contó con un hombre que usaría todas sus habilidades para llevarla ante la justicia. Fallaste, Rosa. Fallaste completamente y pasarás cada día del resto de tu vida sabiendo que fuiste derrotada por las mismas personas que creías víctimas fáciles. La expresión de Rosa nunca cambió. Lo miró con esos ojos muertos y Vicente sintió solo una fría satisfacción. La libertad condicional fue denegada. Sería denegada otra vez en 2 años y 2 años después de eso y cada vez hasta que Rosa Ayala muriera. Vicente salió de la audiencia y condujo a la escuela de Emilia. Ella lo esperaba afuera, con la mochila al hombro, platicando con amigas. Cuando lo vio, saludó y se despidió. ¿Cómo estuvo la audiencia?, preguntó al subir al coche. Libertad condicional denegada. Nunca va a salir. Bien, Emilia miró por la ventana. Ya casi no pienso en ellas. ¿En mamá y abuela? ¿Está mal? No, mi vida. Significa que estás sanando. Tú también estás sanando, papá. Vicente lo pensó mientras los llevaba a casa. ¿Estaba sanando? Las pesadillas habían parado. La vigilancia constante se había aliviado. Podía confiar en la gente otra vez, lentamente, con cuidado. Sí, dijo. Creo que sí. Condujeron el resto del camino en un silencio cómodo. Cuando llegaron a casa, Emilia saltó del coche y corrió adentro, gritando, «Voy a hacer galletas». Las moradas que te gustan. Vicente la siguió más despacio, mirando su casa, pequeña, modesta, nada como la casa de exhibición en la que habían vivido antes. Pero era de ellos, realmente de ellos, libre de secretos, mentiras y complots asesinos. Había ganado. Emilia estaba a salvo. Rosa y Celia estaban castigadas. La justicia había sido exhaustiva y completa. Y si a veces Vicente aún despertaba en la noche recordando el momento en que Emilia había caminado directo hacia él y susurrado, «Puedo ver», o si aún sentía el frío impacto de abrir ese closet y encontrar evidencia de un mal tan calculado, bueno, esas eran cicatrices. Y las cicatrices eran prueba de que había sobrevivido. Vicente Estrada había sobrevivido. Más que sobrevivido, había contraatacado, investigado, superado en inteligencia y destruido a las personas que habían asesinado a sus padres y planeado asesinarlo. Y ahora era libre. Finalmente, completamente libre. La victoria había sido dura y bien ganada. Y sabía a galletas moradas de Emilia, a tranquilos domingos por la mañana, a una vida reconstruida de las cenizas en algo real. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutan esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos.